Mm. Bueno, pues al día de hoy ya habíamos tenido dos clases anteriores, esta es la tercera. Entonces, por aquí, esas dos clases anteriores he tenido muy pocos alumnos, me parece que me toca uno por sesión. Pero bueno, de cualquier forma, las clases ustedes saben que se quedan videograbadas. Es por eso que sí me gustaría dar una retroalimentación de las clases que hemos tenido anteriormente. Me imagino que ustedes también, los que no han podido estar en clase, han tenido oportunidad de presenciarlas ahí en la plataforma. Es importante que demos una retroalimentación porque, como les digo, pues ya tenemos dos clases anteriores. Primeramente, pues en la primera cátedra se les hizo un examen tipo diagnóstico. Yo les comenté que no tenía ningún tipo de valor, ni iba a calificarlo. Y por ahí les formulé, me parece que fueron 5 o 6 preguntas, todas pues relacionadas a la cátedra que nos toca impartir este cuatrimestre, que es el derecho notarial y su organización. Entonces, por ahí formulé parte de las más importantes, que era qué es un notario público, qué es la fe pública, cuáles son los instrumentos notariales que conocían. Este, pues por ahí estuvieron compartiendo sus respuestas. Como les comento, pues creo que ese día nada más una alumna, Pau, me parece que fue Paulina la que me estuvo apoyando con las respuestas. Entonces, sí es importante que nos empapemos de las clases anteriores, pues para poder tener una secuencia en las clases. Este, después estuvimos mm, em, revisando cuáles eran los requisitos en México para ser notario público. Yo también les comentaba que la clase pasada justamente que para esto cada entidad federativa, o sea, cada estado de la República tiene su propia ley del notariado. Son similares, pero pues conocer con exactitud cuál es el proceso que rige cada uno de ellos, también es irte a específicamente la entidad donde lo vamos a estar revisando. Pero yo les había comentado que íbamos a revisar una serie de requisitos genéricos. No sé si por ahí tuvieron oportunidad de verlo la clase pasada, que yo les decía que íbamos a revisarlo de forma genérica, cuáles eran algunos de sus requisitos. Entonces, sí, ¿se acuerdan? ¿Sí han visto las clases anteriores, Iris, Carlos, que son los que tengo aquí? Sí, maestra. ¿Cuáles son algunos de los que se acuerdan? Para ser notario en México, pues Sí, primero que nada, ser abogado, ser licenciado en Derecho. ajá, Sí. Si mal no recuerdo, también les hacen exámenes ujú, muy bien. y como extra. Bueno, porque recuerdo que yo estaba cuando estaba en la notaría, que tenían que estar en un colegiado de notarios. Ah, sí, como los de los abogados que hacen su propio colegio, pero los notarios son más estrictos con con eso académico, porque les piden muchas Así es. actualizaciones. Ajá, Y pues son los únicos que ahorita recuerdo. ok. Por ahí, bueno, sí, nos están faltando, pues nombraste algunos de los más importantes, pero también hay que tomar en cuenta em, el requisito, bueno, sí, número uno es la licenciatura en Derecho. Esa pues ya tiene que estar acreditada antes de que se realice la especialidad. A esta sí le llamamos una especialidad, no una maestría, porque
realmente pocos se postulan para esta especialidad y aparte la especialidad la tiene que convocar, vaya es la palabra correcta, convocar la universidad que por ende tenga la convocatoria vigente y esto no ocurre como cada 6 meses, cada año, como si podemos inscribirnos a una maestría en derecho civil, derecho penal, derecho familiar, sino que esta es una convocatoria generalmente que lo abarcan las universidades pues, como más importantes, más de prestigio, siempre son universidades públicas. Y pues hacen la generación de esa especialidad y ya posteriormente realizan prácticas, también por ahí otro requisito que se te pasó a comentar son las prácticas que los notarios, bueno, con la especialidad, más bien los abogados con la especialidad en notario público, comienzan a hacer prácticas en alguna notaría y posteriormente, si dentro de cuando están realizando esas prácticas ellos se abriera la posibilidad de algún vacante, uno, dos, tres, tampoco nunca son tantos los que se postulan a notarías, existiera la posibilidad de realizar los exámenes, que por ahí también la cátedra pasada yo les comentaba, pues que son exámenes con un grado de complejidad porque este tipo de nombramientos pues no se dan muy cotidianamente, ¿no? O sea, se dan poco. Entonces la preparación que ellos deben de tener debe de ser constante y realizar sobre todo pues ese tipo de instrumentos notariales que realizan los notarios públicos. Por ahí también había otro requisito que era la buena reputación, que bueno, ese término de buena reputación pues es algo objetivo porque pues realmente sí lo encontramos dentro de los requisitos, pero la buena reputación pues es meramente un término muy subjetivo, ¿no? O sea, lo que puede ser bueno para la sociedad, para unos y para otros, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, también no lo ponía y también ponía también años de prácticas. Me parece que ahorita no tengo abierto el manual de donde lo estuvimos revisando, pero no sé si son 3 o 5 años que estuvieran ellos en el gremio de las notarías públicas. Por eso es que las leyes del notariado nos hacen mucho énfasis en que este tipo de participantes que están próximos a realizar los exámenes, eh, tengan ya familiaridad con el desempeño y la organización de las notarias públicas. Y aparte de la especialidad, acreditar todos los exámenes, por ahí también revisábamos que qué pasaba, sobre todo por la parte de que recuerden que este tipo vamos a nombrarle tipo de plazas, las otorga el Estado. Ajá. El Estado es el facultado y lo hace mediante la necesidad de que se aperture una nueva notaría. Evidentemente que si tenemos posicionadas todas las notarías que necesitamos en Celaya, Guanajuato, por ejemplo, pues no va a haber la posibilidad de que se aperture una nueva, pero sí podría existir la posibilidad que fue lo que pasó con la pandemia que tuvimos desde el año 2019, más o menos, sí, empezó el del 2019, concluyó por ahí del 2022, ¿recuerdan? Entonces, aquí sí, porque existieron diversos estados de la República Mexicana donde distintos notarios públicos pues perdieron la vida con esta pandemia. Los notarios también se clasifican mucho o es muy común poder ver un notario público de edad muy avanzada porque a ellos, mientras sigan teniendo ¿cómo se llama? La capacidad, vaya, la capacidad física, también lo decíamos en la clase pasada, física, emocional, jurídica, para seguir trabajando la notaría, pues en la posibilidad de que puedan desempeñar sus funciones que ellos realizan. Realmente ninguna ley nos estima a que tenemos que retirar al notario público. Ajá. Entonces,
Generalmente las notarías públicas siempre hay un común denominador, que ese común denominador es que los titulares de esas notarías es gente de muy avanzada edad. Entonces pasa que en pandemia pierden la vida porque pues ustedes saben que la población de la tercera edad entraba en el grupo vulnerable y en efecto muchas personas de la tercera edad pues pierden la vida. En distintos estados de la República, pues empieza a reducir el número de notarios públicos y, por ejemplo, del 2023 a lo que tenemos ahorita del 2024 es cuando ha existido la posibilidad de buscar vacantes y lanzar las convocatorias. Entonces, pues los licenciados en Derecho que ya cuenten con la especialidad de notario público, pues es un poco más sencillo, ¿no? Porque pues nada más tendrían que capacitarse al 100% para presentar sus exámenes. Les comentaba también que qué pasaba cuando solamente existen 4 plazas para una notaría pública, pero se postulan 100, ¿no? O sea, porque también parte de lo que nos dice la ley del notariado es que no hay un límite de postulación. O sea, las solicitudes se pueden ir recepcionando y pues el día del examen aplican, si se postularon 100 personas, 100 personas aplican, tienen el mismo derecho para poder postularse y posteriormente de esas 100 personas, pues se van depurando los que sobresalieron, los que no sobresalieron y pasamos a la siguiente etapa y así sucesivamente. Pero si en la última de las etapas todavía nos quedan 20 personas que fueron con excelencia de esas 100, y le repito, nada más hay 4 plazas, ellas tienen que seguir cursando hasta que se pueda hacer la depuración de nada más esas 4 plazas. Y ya es a través de que compites con los mismos que se postulan, que toman en cuenta el que más años de práctica tiene, el que mejor sobresalió en los exámenes, ¿cómo se llama? El que otorgó primero los documentos necesarios para el expediente de esa convocatoria. Entonces sí van depurando, ¿no? De tal forma que pues sea algo como justo y pues que ese derecho de esos participantes pues no se pierda. Entonces, hay que revisar pues cuáles son todas esas cuestiones que tienen que llevar a cabo. Otro de los requisitos, la edad, me parece que no lo marca como tal, pero sí tiene que tener, no sé si son. Ay, es que no traigo no tengo el manual abierto. Si son 30 o 35 años cumplidos para postularse a cargo público, porque no hay un rango de edad que lo limite. O sea, no es como en otras convocatorias que sí son muy precisos con la edad. Aquí no, aquí al contrario, más bien les piden una edad mínima para que puedan postularse. Entonces, son de los que recuerdo, algunos de los que recuerdo, este, no, estado civil tampoco, no es importante, mm, sino bueno, esos que estábamos comentando. Y eso pues fue lo que estábamos revisando la última clase. Entonces, digo, sí es importante, por eso les repetía, pues que estuviéramos como por ahí al tanto de las clases pasadas para que viéramos la secuencia de las clases. Entonces, dentro de los requisitos de por qué esta figura también resulta ser tan importante en la vida cotidiana de cualquier ciudadano mexicano, porque son los únicos que tienen esa facultad denominada fe pública para dar el acceso a cualquier instrumento notarial. Y es que de verdad existen muchos instrumentos notariales que son parte de la vida cotidiana de un ciudadano. Por ahí en la primera clase también comentábamos acerca de los ejemplos de los instrumentos notariales que conocemos, como actas constitutivas, contratos de compraventa,
contratos de arrendamiento que pueden ser plenamente certificados también, permuta, donación, o sea, son algunos de los que forman parte de la vida muy, muy cotidiana. Hasta una certificación, por ahí les comentaba, hasta una certificación de una identificación oficial como lo es el INE, aunque bueno, eso ya vino a desfasar un poquito de que el Instituto Nacional Electoral ahora tiene la flexibilidad y accesibilidad con los ciudadanos mexicanos de que realice impresiones. Pero bueno, hace algunos años, no sé si recuerdan que esto de las impresiones no existía. Si tú tenías un robo o extravío de tu INE, tenías que volver a solicitar esa reposición, pero pues era hacer nuevamente el trámite desde el paso uno hasta que te otorgaban el plástico. Y era más complicado porque pues de pronto tú necesitabas esa identificación, que básicamente aquí en México es lo que primero nos piden, ya sean instituciones bancarias, financieras, hipotecas, eh, es el documento oficial donde pues, todo se basa, ¿no? A pedir el INE, que es una identificación muy oficial. Y antes, pues de pronto no te la podían otorgar ese mismo día o a los 2 días. Ellos siempre trabajaron por citas y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque pues a lo mejor tu trámite no podía demorar tanto porque pues, no contabas con la INE. Se realizaba la famosa certificación de estas identificaciones oficiales y pues tenías que acudir con un notario público a dar esa certificación, y te otorgaba con su fe pública y pues el debido protocolo de las notarías para realizar eso, y realmente es que ese documento ya certificado pues ya constaba de un valor, ajá, o sea, el mismo valor que si presentaras la original. Solamente que eso viene a desfasar un poquito eh, el instrumento notarial que es la certificación, porque ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, lo que hace es que reimprime. Si a ti se te extravía, pero no es tu am, deseo cambiar nada de lo que tu INE ya representa, sino simplemente le extravié y punto, ¿no? Se realizan la impresión ese mismo día y pues es fantástico porque ya no tenemos que recurrir a estas cuestiones, pero antes sí. Entonces, algunos de los instrumentos notariales, pues en gran parte son eso. En la primera clase recuerdo que proyecté una de las más comunes también, que son las famosas actas constitutivas, cómo se conforman, cuáles son los requisitos que la notaría misma te pide para que puedas hacer la celebración de una, este, que son diversos. Por ahí estuvimos revisando cómo se componían, ¿recuerdan? Desde los datos personales de los socios que van a componer esta empresa o esta sociedad, más bien, y también pues cómo se deben de clasificar, cómo deben de ser exactos los porcentajes sin errores, ni equivocaciones, ni ningún tipo de dolo, cómo también tiene cláusulas respecto a si en algún momento decidieran disolver dicha sociedad, cómo es que se realiza esa disolución. No es únicamente pues decir ya no quiero participar con este socio y sácalo de la sociedad, sino que hay un protocolo, ¿no? Que se debe seguir. Los notarios públicos también están facultados muchas veces a revisar, o sea, a que el hecho de que si se disuelve una sociedad no existe un error, no existe un dolo, perdón, por parte de los otros socios, como lo puede ser que alguno de los socios represente algún tipo de discapacidad que haya desarrollado evidentemente después de haberla celebrado. eh, y que no pueda como tomar esas decisiones, porque pues entonces por ahí recurriríamos a incluso caer en algún tipo de delito, de ser así. Entonces son muy exactos con todas estas labores en las cuales trabajan.
dentro de las notarías públicas también tienen distintos departamentos, no solamente elaboran instrumentos notariales, también algunos se encargan, por ejemplo, de realizar todo lo de gestión en cuestión de hipotecas. No sé si por ahí también lo han visto, que si estás pagando tu casa y estás próximo a que la vas a liquidar, hay que acudir con el notario público para revisar en qué posición se encuentra esa escritura pública, cómo es que va a surtir los efectos de liberación, este, que esté libre de gravamen, que esté libre de cualquier otra cuestión. Todo eso ellos lo revisan. Incluso algunas notarías hasta ellas mismas hacen su propia cartera de algunos fraccionamientos, por ejemplo. Ya ven que ahorita estamos mucho en la era de que se construyen casas a diestra y siniestra. Ya van haciendo ellos meramente su cartera de la constructora para la cual van a trabajar, y entonces es más sencillo. Otro de los más importantes, el testamento también, el testamento que ellos elaboran. Por ahí hasta me parece que hay distintos estados de la República donde en el mes hasta ponen descuentos para que la gente tenga el hábito de dejar testamentos, ¿no? Y Pues es que este usted mes sabe, es el mes del testamento maestra a ¿cómo, nivel perdón? nacional. Este mes es el mes del El testamento a nivel mes. nacional. Ah, sí, es creo septiembre, ¿no? O por Sí, ahí. hoy iniciamos septiembre. Ajá, fíjate, bueno, yo aquí como en Guanajuato he escuchado que hay un mes, no sabía que ya sí era a nivel nacional, de que ya lo elevaron. Digo, está muy bien porque fomentan lo que les digo, que la gente pueda estar, bueno, que tenga ese hábito, porque ustedes que ahorita están estudiando la licenciatura en Derecho, se han dado cuenta cómo algunos de los maestros siempre les hemos comentado, sobre todo por ahí en la clase de civil o procesal civil, de la complejidad que tiene el hecho de que una persona no tenga un testamento y luego fallezca, ¿no? Porque es más difícil llevar a cabo un juicio sucesorio intestamentario que uno testamentario, porque de por sí el testamentario es complejo, ajá, aunque tengas todo en perfecto orden, por ahí si alguno de los herederos no está de acuerdo con algún posicionamiento que haya realizado el querido, pues tu juicio se va a demorar más de lo que de por sí es tardado. Entonces, ahora imagínense una persona con bienes. Recuerden que en el testamento entran bienes muebles e inmuebles. Con bienes inmuebles y no realice ese trámite con su notario público, pues ahí tenemos un gravísimo problema. Para las personas, pues que en efecto van a estar reclamando esos bienes. Entonces, pues todo eso es la importancia de poder conocer qué es lo que ellos elaboran, cómo lo realizan y cuál es su finalidad. Entonces, el día de hoy vamos a conocer cuál es la elaboración de esos instrumentos. Vamos obviamente a ir desde lo principal, que es a este rubro le vamos a denominar el proyecto. Ajá. Y el proyecto es, antes que nada, la definición como tal legal de un instrumento público notarial es constar, o en ese instrumento público su finalidad es hacer constar más bien actos jurídicos o hechos bajo la fe de un notario público, autorizado por él y pues con su firma de él. Ajá. Y la primera etapa de este proyecto pues es encontrarnos con la recepción de o la atención o asesoría que va a tener, que es la primera, el primer, se me fue la palabra. El primer encuentro que vamos a tener con el notario público, entre el cliente y el notario público, ajá, es ese acercamiento. En esta asesoría o entrevista, el cliente plasma cuál es la necesidad que él tiene o por qué requiere sus servicios notariales. Una vez que que el cliente procede a solicitarle el instrumento pertinente, pues entonces el notario público le va a hacer
aclaración de los documentos o de la parte documental que el notario público necesita. Ajá, y pues eso sí le corresponde 100% al cliente que reúna todos esos documentos para comenzar a trabajar. Posteriormente, ya se le llama el proyecto como tal, porque en este proyecto es la recopilación de todos esos documentos necesarios que son indispensables para dar inicio a su instrumento. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de un instrumento notarial que es de acuerdo a, déjenme les pongo el ejemplo de uno de los más fáciles. Un bien inmueble. Ajá, la compraventa de un bien inmueble. Si el cliente acude con él y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues voy a comprar un bien inmueble, que esto es súper importante, chicos, que cualquier ciudadano lo realice por aquello de los fraudes, de las compraventas de bienes inmuebles que realizan en repetidas ocasiones y pues ya se convierte en un fraude, ¿no? O sea, existen personas que se dedican a eso y meramente celebran un contrato de compraventa sin previa certificación de nadie y comienzan a vender el bien inmueble distintas veces. Entonces aquí lo indispensable es que si estás interesado en hacer la respectiva compra, pues acudas con ellos meramente porque pues te va a pedir algunos de los documentos que tú tienes que pedírselos a la persona vendedora, ajá, porque tú eres el comprador, a la vendedora y reunirlos y llevarlos con tu notario público. Entonces él ya comenzará a realizar ese proyecto, por eso les digo que le denominan proyecto, es el proyecto del instrumento. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que los notarios públicos realizan en primera instancia en una compra de un bien inmueble es acudir al registro público de la propiedad, perdón, al registro público de la propiedad. Yo les había comentado también la clase pasada que tenemos, bueno, ahora es que estamos un poquito más en la era digital en donde hace muchos años, pues los notarios públicos tenían que acudir directamente al registro público de la propiedad a revisar esa cuestión. Pero ahorita es muy sencillo porque el registro público de la propiedad de cada estado ya tiene su propia página, ¿no? Que pertenece al gobierno del estado y pues desde ahí puedes hacer la consulta de lo que requieras. eh, ¿Tiene un costo? Sí, sí tiene un costo, también lo tiene en el registro público de la propiedad si vas de manera física, pero bueno, si quieres ahorrarte el hecho de que te constituyas a este lugar en físico, lo haces mediante esto que les comento, que es utilizar la plataforma digital, haces el pago de derechos también y el registro público de la propiedad, más o menos entre 1 y 2 días hábiles, estaría contestándote la petición. Entonces, esto es algo muy positivo también, porque pues agiliza toda la información. Porque hagan de cuenta que en el registro público de la propiedad, ahorita ya los obligaron a que almacenaran todo también de manera digital, pero antes, hace algunos años, no lo almacenaban, todo se quedaba en libros, todo, todo. Entonces tú debías de dar tus datos súper exactos y sin error para que realizaran la búsqueda. Y algunas veces realizaban la búsqueda en ese mismo momento. Entonces, pues te demorabas 4 o 5 horas en la espera. O sea, fíjense bien, de una consulta, solamente era una consulta. Entonces ahorita, este, les comento, pues tú anticipas, ¿verdad? Con qué tanta anticipación requieres ese dato del registro público de la propiedad, ingresas a la plataforma, haces el respectivo pago de derechos y ellos te están contestando tu petición en 1 o 2 días hábiles. Bueno, si es también muchas peticiones en el mismo día, pues demora más días, pero pues la verdad es que es algo muy positivo. Entonces, regresando a la compraventa.
el de este instrumento notarial, van a dar vista al registro público de la propiedad, porque pues aquí se pueden solicitar certificados de libertad de gravamen, es alguna de las cuestiones que realiza el registro público de la propiedad. También fíjense que en este tipo de instrumento notarial de la compraventa debe existir también un avalúo, el famoso avalúo, el más clásico y común es el avalúo comercial. Este es el que tiene que ser realizado por un perito y ese perito tiene que estar inscrito, o sea, tiene que estar avalado por, respectivamente por, ¿cómo se llama? Lo puedes solicitar por parte del Poder Judicial o lo puedes solicitar en algún otro tipo de inscripción, siempre y cuando pues, cuente con las habilidades para poder realizar ese dictamen. Ajá. No es tan complejo, les digo, el comercial es el más clásico, es el especialista que llega, porque acuérdense que los peritos tienen una manera muy técnica de revisar las cosas, de hecho es donde se especializan. Y pues prácticamente se evaluó, pues revisa la zona del bien inmueble, la zona junto con el domicilio exacto, que está aledaño a ese domicilio. Tenemos plazas comerciales, tenemos un parque, tenemos cerca gasolineras, empresas, entonces, todas esas cuestiones, ajá. Eh, Recuerden muchas veces, chicos, que a veces el valor de una propiedad consta mucho también del lugar donde esté posicionado. Ajá. Es decir, porque de pronto encontramos bienes inmuebles que son grandes y son menos costosos que otros. O sea, a lo mejor en dimensiones tenemos lo mismo, pero el otro es más económico que otro. Muchas veces ellos se posicionan en eso, en la plusvalía que ese bien inmueble va adquiriendo a través de los años, pero porque aledaño a donde ese bien se ubica, pues está teniendo desarrollo urbano. Entonces, a veces es por eso. Este tipo de peritos también, aparte de revisar eso, pues tiene que ingresar al domicilio para revisar, pues de cuántos cuartos se compone, cuántos baños, cuántos medios baños, si tiene cocina, cómo está la cocina, qué tipo de materiales, de qué tipo de materiales está construido, si son remodelaciones recientes o si el inmueble se encuentra en, ¿cómo se llama? Pues sí, en que ya está siendo como deteriorado por el paso de los años, pues todo eso lo tiene que poner. Y ya de ahí, pues él hace la evaluación correspondiente y ya le dice a su cliente, pues esta es la evaluación, ¿no? Que obviamente pues no se lo dice de palabra, realiza el dictamen correspondiente y se lo entrega. Entonces, ese es muy importante porque debe de estar o de constar dentro del expediente de este instrumento. Además, recordemos que este tipo de avalúos tiene vencimiento. Entonces, este tipo de avalúos siempre se tienen que realizar a la par de lo que viene siendo el contrato de compraventa, ajá, porque vencen, o sea, no puedes tener un avalúo o tú realizar ese avalúo y decir, pues no lo quiero vender ahorita, lo quiero vender en 5 años, pero pues ahorita hago el avalúo, ¿no? Porque tengo la posibilidad de pagarlo. Pues es un grave error, porque tú si lo quieres vender en 5 años vas a tener que volverlo a renovar, ya que recordemos, ustedes también lo saben, que los bienes inmuebles son parte de que los bienes inmuebles no pierden valor, sino suman valor con el paso de los años. Entonces, evidentemente, pues ese dictamen ya no te serviría si no tienes que volver a solicitarlo. Por eso es que específicamente, este paso del avalúo tiene que ser a la par prácticamente de la compraventa, ajá, para que en el expediente se encuentre plenamente reciente y no vayamos a tener ninguna oposición. Posteriormente, mm, del avalúo al perito autorizado, este, tienes que realizar
revisar, bueno, el notario público también revisa todos esos detalles del bien inmueble. Esto pues se lo va a dar el registro público de la propiedad y una vez que haya realizado lo correspondiente, también con los datos personales que se van a requerir tanto del comprador como del vendedor, ajá, este, pues ya comenzará a redactar el respectivo contrato de compraventa. Como tal, ahorita no tengo un instrumento de un contrato de compraventa. Sí lo debo de tener, chicos, pero la verdad no estoy en la computadora de donde almaceno esas cuestiones. Entonces, a ver si la próxima clase sí lo podemos traer. Y pues obviamente por ahí que me den oportunidad también de tapar los nombres de las personas, porque pues son contratos básicamente que son muy reales y son de personas común y corrientes, entonces pues por ese sentido de confidencialidad, ¿no? Hay que respetarlo, pero parte de este proyecto o este instrumento notarial, como le llaman ellos, pues debemos de revisar la cuestión de la documental del comprador y el vendedor, qué es lo que está acreditando pues la personalidad de esto, ¿no? Si es por parte de una constructora, que la constructora haya realizado la venta, pues tiene que obrar el acta constitutiva, la cual se reconoce a la constructora y pues quién va a ser esa persona física que va a fungir al momento de la firma también. Entonces, todos esos datos se tienen que almacenar. Son personas físicas que necesitan acudir directamente a la notaría para también dar las firmas. Por ahí es mentira o es peligroso que algún notario público realice o quiera realizar este tipo de nada más en el contrato necesito la firma del comprador, no, o sea, se necesitan ambas firmas y hacer la revisión específica de todo eso y que no nos vaya a estar faltando nada. Este, hablando también de que estos instrumentos notariales, yo se los decía en la primera clase, que ahora una manera de regular mucho las notarías, es decir, de cuántos instrumentos notariales elaboras al mes, por ejemplo, y de que no estés realizando una mala práctica como notario público y evites por ahí pues actos de corrupción, actos de o que actúen con dolo o con favoritismo alguna de las partes que lo está solicitando. Ahora todo se les otorga por notaría ciertos números de hologramas. Entonces, pues esa es una manera de tener a las notarías bajo ese contexto de los hologramas, porque si tú utilizas uno, tienes que dar esa rendición de cuentas de en qué lo estás ocupando, aparte de que ellos también elevan ese tipo de información a un propio sistema. Antes, por eso hace muchos años era muy común que existieran cuestiones ilícitas por parte de los notarios públicos. Algunos, no digo que todos, que sí obraban pues, con esa cuestión, o sea, que de pronto certificaban o autentificaban contratos de compraventa, por ejemplo, que sí es importante en una fecha posterior, es decir, oye, necesito que me realices esta certificación que no realicé porque ahora estoy metido en un problema y necesito la certificación porque voy a presentar una demanda o voy a contestar una demanda o tuve un problema. Había algunos notarios públicos que sí se lamentaban. O sea, entonces eso evidentemente no es un acto legal que esté certificando un documento de manera posterior a la fecha que se sabe que tú compraste, supongamos, ese bien inmueble. Entonces, de todo esto que les estoy platicando, pues es que también ellos han tenido que someterse a este tipo de sanciones, porque antes pues no, nadie los sancionaba. Ahora sí son muy exactos con ese tipo de hologramas. Se los digo porque con la notaría pública que yo a veces trabajo aquí,
bueno, la verdad es que ellos sí no tienen una mala reputación, y no sé, hace muchos años, ¿verdad? Que tenían más oportunidad de hacerlo, pero ahorita cuando platico con la notaria pública sí me dice así como es que ya no es tan sencillo realizar cuestiones que no estén dentro del marco, ¿no? De la ley, porque pues ya hacer una autentificación, una certificación posterior a una fecha, pues la verdad es que ya tenemos una consecuencia nosotros, o sea, podemos como notarios públicos ser sancionados. Y ustedes recuerden que también es parte de lo que dice la ley del notariado que si existiera algún notario público que esté realizando esos actos de manera errónea, ilegal, incluso puede perder esa acreditación que le dan a las notarías, o sea, prácticamente quedarse sin ella y además, pues estar sancionado. Entonces, ahora es algo que ellos revisan muchísimo, ¿no? Que esto no. Los notarios públicos también, esos hologramas que les llamo, no solo son hologramas y ya, también tienen un folio, chicos. O sea, ese holograma tiene un folio. Por eso les repito, al mes, supongamos, tiene 100 folios, ajá, pero los tiene que acreditar en qué se usaron. Los notarios públicos, o sea, no es posible que se te haya perdido un folio nada más porque sí, sino que cada uno de ellos, para qué fue utilizado. Y esos folios se acompañan del famoso holograma. Es decir, no sé si los han visto, son como unos sellitos que cuando se pegan en la foja, de del instrumento notarial, o sea, ya no lo puedes despegar, porque si tú lo intentas despegar, se adhiere tanto, o sea, cualquier tipo de hoja de papel, ¿eh? Se adhiere tanto, que es imposible. Y además, les llamo holograma porque tienen como los billetes, lo- o sea, cualquier tipo de billete, no se han dado cuenta que esos hologramas, si los revisas, tienen como movimiento, por eso se les llaman así. Acá igual, Sí, ¿no? O sea, no solo es un sello y ya. sí, y Ah, se los entregan al notario en forma de rollito. ándale, ándale, en forma de rollito. Entonces, pues ellos son, digo, si en las notarías, que es algo muy común, luego los notarios públicos ya ni siquiera van. Y no, digo, no es malo, ¿verdad? Cada quien su oficina, pero a lo que me refiero es que a veces son notarios de ya muy avanzada edad que ya no pueden trabajar, no sé, las 8 o 10 horas que comúnmente es un horario de oficina y de pronto pues tienen mucha gente ya trabajando para ellos. Ellos generalmente ya llegan y firman. O sea, a veces ni siquiera yo creo que así hay algunos que ya no deben ni de revisar, ¿no? Sino pues confiar en su personal y punto. Entonces tienen que tener muchísimo tacto con ese tipo de hologramas, porque no puedes, bueno, les digo yo que platiqué con la notaria pública de aquí, sí me dijo que perder uno de esos es meterte en un problema gravísimo porque no solamente lo pones en la foja, sino que también tienes que elevarlo a lo que te está solicitando el gobierno del estado para saber en qué lo usaste. Entonces, ahorita ya es difícil que puedan realizar ese tipo de actos. Además de que también les quería comentar que también las notarías llevan un libro central de control de instrumentos. Este libro al menos en la notaría que conozco aquí, sí lo realizan a mano. Ajá, todavía hacen como su base de datos, ellos sí lo realizan dentro de los libros. Obviamente, pues ya con el tiempo lo van subiendo a algún tipo de plataforma digital pues, para el resguardo, ¿no? Entonces, pero estas notarías, hay algunas que es el libro central de control de instrumentos, pues es bien importante, que básicamente ahí se pone qué tipo de instrumento fue, el nombre de las partes que intervinieron, la fecha, la hora, qué tipo de instrumento fue, y pues esta es una manera de realizar y llevar a cabo pues las cuestiones. Ahora digo, sí lo pueden seguir haciendo, la notaría de aquí que conozco lo sigue haciendo, pero también el hecho de liberar un holograma con folio, pues eso en automático ya te indica o ya tienes el indicador de que, pues si ya se usó, ya inmediatamente hay que ponerlo por ahí de que cuál instrumento fue en el que se usó.
Este número de folios, chicos, tienen un número consecutivo de instrumento, ajá, que es el holograma, igual son números consecutivos. Y una vez firmado, en el supuesto de un instrumento notarial como un instrumento de compraventa, se tiene que dar aviso preventivo al registro público de la propiedad y ya se elabora también el traslado de dominio. El traslado de dominio, ¿conocemos qué es un traslado de dominio, chicos? ¿Hemos escuchado qué es? ¿A Mm, qué se le denomina traslado de dominio? Como dar la concesión o otorgar los derechos. Sí, es algo, sí, muy parecido a lo que acabas de comentar. Este, el traslado de dominio es un procedimiento que se realiza a nivel municipal. Ajá. Y su objetivo, pues, es que, como su nombre lo dice, va a transmitir ese dominio al nuevo propietario sobre ese bien inmueble, ya sea por compraventa, adjudicación o donación, que son las formas en las cuales podemos adquirir un bien inmueble. Ajá. Estas tres formas son muy importantes que las memoricen, chicos, porque son las únicas. Compraventa, adjudicación o donación. Son las formas en las que podemos adquirir un bien inmueble. Entonces, este trámite se realiza ante la Oficina de Catastro y la Secretaría de Finanzas del municipio correspondiente. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato los conocemos como presidencia municipal, que en cada ciudad me imagino que tienen una presidencia municipal. Aquí es donde podemos encontrar toda esa información o asesoría de este catastro y la Secretaría de Finanzas. Y puede o no generar el impuesto del traslado de dominio o de adquisición. Es que aquí vamos a revisar en qué tipo de supuestos sí se puede hacer ese cargo de impuestos o no. Hay algunos municipios que tienen el formato del traslado de dominio de manera digital en un programa preestablecido y hay quienes todavía lo siguen utilizando de forma manual. Es mucho más fácil y accesible realizarlo desde un programa cibernético o digital, dándole posterior seguimiento desde ahí a este formato. Cuando el traslado de dominio se efectúa, chicos, de manera manual, es necesario dejar en blanco, fíjense bien, los valores catastrales para que una vez que lo regrese el catastro ya autorizado, se haga el cálculo y se anote el valor correspondiente. Posteriormente se envía al municipio con el avalúo catastral y se da aviso preventivo. Si causa un impuesto o el impuesto del traslado de dominio, también se debe incluir junto con el avalúo comercial que les comentaba hace unos momentos, y, y el comprobante de pago del impuesto predial. Acuérdense que el comprobante de pago del impuesto predial es muy importante en los bienes inmuebles, chicos, porque el vendedor siempre tiene que otorgarnos el último pago del comprobante porque la verdad es que todavía no hay mucha concientización de ese pago de impuesto, porque realmente es un pago de impuestos, es el pago de impuesto que tenemos por vivir, bueno, por tener un bien inmueble, ¿no? Entonces, hay mucha gente o muchos propietarios que a lo largo de su vida nunca lo hacen. Y como realmente no amerita que prisión, por ejemplo, ¿no? Prisión porque no pagaste el impuesto, amerita que te estén molestando para que estés pagando y te están enviando requerimientos y por eso los municipios son bien accesibles incluso en este pago de impuestos si no tienes para pagar todo el monto que adeudas, porque hay propietarios que a lo largo de los años no pagan ni uno y de pronto tu cuenta ya va en 100,000 pesos, ¿no?
te puedes acercar al municipio y haces un convenio con ellos. A lo mejor no les vas a pagar 100, les vas a pagar 50. O sea, realmente son accesibles en ese pago de impuestos. Pero si nosotros como compradores que estamos interesados en adquirirlo, o sea, es uno de los documentos más importantes que hay que pedirle al vendedor, ¿eh? Sí, que se encuentre al corriente con ese pago de impuestos, porque donde no se encuentra al corriente, las cantidades a veces son de verdad que ni se las imaginan de lo que a veces llegan a deber. Entonces, el comprobante del pago del impuesto del predial, si hay Maestra, extensiones, ajá, ese pago que nos menciona es deducible, ¿verdad? sí, sí lo puedes deducir, Iris. Ok. Pero sí lo puedes deducir ese pago. Y es que en realidad, sí, si lo pagas al corriente, bueno, acuérdense que cómo calculan el pago de tu predial, lo calculan de acuerdo al inmueble donde te encuentres. Obviamente, pues un inmueble chiquito no va a causar efecto que el mismo impuesto que uno grande, pero realmente es que son pagos que se hacen de forma anual, que no llegan a ser tan costosos, a menos que pues tengas un bien inmueble, o sea, evaluado en unos 20 millones de pesos, pues sí, ¿verdad? Pues ahí sí, pero realmente no, más bien es como que la gente no conoce como muchas veces que ese pago se debe de realizar, porque también a veces no llega hasta tu domicilio. Hay en ocasiones no domicilian bien esa cuestión y tú tienes que acudir ante presidencia y preguntar cuál es el cargo del impuesto. Entonces, por eso es que hay mucha gente que pues no trae la cultura todavía de el pago de ese impuesto o piensa que no es necesario realizarlo. Y luego, que les comentaba que si hay extensiones o anexos, se tienen que agregar ahí. Ujú. Ya sea, ¿a qué le llamamos extensiones o anexos dentro de este instrumento notarial? Pues bueno, pueden ser actas de matrimonio, actas de nacimiento o de defunción. Sobre todo la parte del matrimonio, dirán, ¿por qué matrimonio? Porque recuerden que a veces algunos bienes, cuando contraemos nupcias por sociedad conyugal, cuando vamos a realizar la compra, la venta más bien de un inmueble, o sea, sí se puede realizar, no porque estés bajo un régimen de sociedad conyugal, diga, no, es que ya, como tenemos este régimen, no podemos vender nada. Sí lo pueden vender, obviamente, por eso se le llama régimen de sociedad conyugal, porque eso es como una sociedad, o sea, tú, tu cónyuge y tú son unos socios y van a tener la decisión, si se toma en conjunto y si no hay ningún tipo de impedimentos, de poder venderlo. Pero entonces esto hay que anexarlo dentro de este instrumento notarial que tenemos ese régimen para que pronto el otro cónyuge no diga, yo sí lo puedo vender. No necesito la autorización ni la firma de mi cónyuge. No, si estás en una sociedad conyugal, sí la necesitas, porque o los bienes que se hayan creado, muebles o inmuebles dentro de tu sociedad conyugal, que es decir, de a partir del día posterior a la celebración de esa sociedad conyugal, sí, ajá, si tú ese bien inmueble lo obtuviste antes de contraer nupcias, no entra, pero todo lo que sí entra es lo que los bienes inmuebles que vayas adquiriendo en esa sociedad conyugal. Por eso esa sociedad conyugal, chicos, no es algo muy habitual. De hecho, si tú vas al registro civil a casarte con alguien, ellos te casan, siempre te van a casar con el régimen de separación de bienes. Para casarte por sociedad conyugal hay que acudir con un notario público, exponerle tu proyecto, porque pues es un proyecto también, es un instrumento que se va a agregar, y ya él ahí te dice, bueno, mira, pues así se realiza la sociedad conyugal. O tenemos también capitulaciones matrimoniales, que es decir, cláusulas específicas y especiales que pueden ir dentro de tu matrimonio. Entonces, como es todo un show, el contraer nupcias así, pues realmente el registro civil siempre te va a casar por bienes separados, siempre, toda la vida, a menos que tú le hagas la observación de que no vas a contraer nupcias así. Y entonces nuevamente aquí se posiciona la figura del notario público, porque él es el que tiene que ir de la mano con el registro civil
para celebrar un matrimonio así. Este tipo de anexos, por eso son importantes que ahí obren el acta de matrimonio, refiriéndose a eso. El acta de defunción, pues cuando son mm, testamentos, ajá. Acuérdense que el testamento comienza a surtir efectos después de la defunción de la persona que realizó el testamento. Ahí ya es cuando surte efectos, antes no. Entonces no sería un testamento, ¿verdad? Si alguno de tus padres desea dejarte algo, pongo el ejemplo, eh, pues y lo desea hacer mientras él cuente con vida, pues entonces no es un testamento. Entonces ahí estamos hablando también de que puede entrar perfectamente una donación, que también, fíjense, la donación es un acto jurídico más sencillo que el propio testamento. La verdad es que te libera de tantos problemas jurídicos y legales que los padres donaran en vida no sé, si tienen muchos bienes inmuebles, pues los donaran en vida por partes iguales si quieren a cada hijo. Y pues no hay como mucho problema porque muchas veces la persona que realiza el testamento pues dice, es que yo lo realizo pues cuando me muera, pues ya, ¿no? Que se repartan. Pero a veces también son y dejan muchos problemas jurídicos en base a eso, porque con una donación, por ejemplo, también se realiza con un notario público un contrato y ahí pones las cláusulas específicas, por ejemplo. Puede ser una cláusula específica que no se haga el uso, goce y disfrute del bien inmueble hasta que la persona que lo está donando pierda la vida. Y realmente no hay como ningún tipo de alcance que esté mal, sino al contrario, ¿no? Una donación sí de pronto puede resultar más favorable que un testamento, pero recordemos, cada caso es de manera distinta. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En que les decía, o que lo del traslado de dominio, esos son anexos. El acta de defunción, pues cuando tratamos un testamento. Y algo muy importante, este impuesto del traslado de dominio lo tiene que realizar el adjudicatario. Ajá. O sea, son uno de ellos es quien va a realizar el pago de este. Es importante también que estemos monitoreando constantemente el certificado de libertad de gravamen. Pues es ante el registro público de la propiedad y es necesario para comprobar que el inmueble tiene o no gravámenes o saber a qué nos vamos a estar ateniendo al momento del traslado. Entonces, muy importante también el certificado de libre gravamen, no hay que dejarlo nunca olvidado. También lo del registro público de la propiedad, ellos nos pueden realizar la consulta y nos pueden dar la información correspondiente a en qué situación se encuentra ese bien inmueble. Esto es pues para evitarnos futuros problemas y es que realmente pues por eso te acercas al notario público para que el notario público sea el que esté despejando todas esas dudas y pues también él se haga llegar de todas esas cuestiones que necesita. En cuanto el programa avise que el traslado de dominio ya se encuentra listo, pues ya se debe imprimir. Si ha sido elaborado de manera manual por un municipio que no tiene o no utiliza plataformas digitales, es necesario que si se pidió el avalúo, hay que solicitar que se traiga al evaluador, al perito evaluador, y es importante darle seguimiento hasta tenerlo en nuestro poder. Esto es con ayuda básicamente de todos los que van a intervenir ahí y para encomendarlos ya en su momento dado a una notaría. Pero yo les comento, o sea, hace muchos años pues sí, era de forma manual. Ahorita pues ya con esta plataforma digital pues realmente es que resulta más sencillo. Una vez que la oficina de catastro autorice la información del formato oficial,
se procede a pagar entonces el impuesto del traslado de dominio, dependiendo del municipio, si es procedente. Hay ocasiones que no se paga, pero son excepciones, chicos, habrá que revisarlas. Posteriormente, pues el catastro va a colocar el sello de autorizado al traslado de dominio y regresa la documentación a la notaría, ajá, pero la regresa ya con su debido sello. Este, Después se envía al municipio para gestionar la autorización correspondiente, si hay impuestos todavía por pagar, pues todo eso lo revisan. Hay otro impuesto también, este es algo bien común, el impuesto sobre la renta, el famoso ICR. En caso de compraventa, puede generarse el impuesto federal, que es este impuesto, fíjense bien, aquí pasamos ya del predial, que es municipal, también tenemos un impuesto federal, que es el famoso ICR, todo el mundo hemos escuchado hablar de eso, y aquí se calcula y se paga en el momento o incluso antes de la solicitud del traslado. Este impuesto es procedente cuando no tiene extensiones de conformidad. Aquí sí hay una extensión muy importante que viene en el artículo 93 de la ley de impuestos sobre la renta. Y este mismo lo tiene que pagar el vendedor. Pues sí, quien te va a efectuar la venta de ese bien inmueble. Hay un ICR por adquisición que lo paga el comprador cuando es procedente, porque no en todos las compraventas es procedente. Y este impuesto se paga en el sistema de administración tributaria, que es ante el SAT, y debe de informarse a través del Declaranot, que es el que, ahorita el que tenemos. Y pues hay que revisar que estos impuestos pues hayan estado pagados antes de efectuar la firma de la famosa compraventa. Posteriormente viene el cierre y el aviso al registro público de la propiedad. Es una vez autorizado y devuelto el oficio del traslado de dominio y que han sido liquidados todos esos impuestos que se hayan generado por ese instrumento notarial, como ya les dije, algunos de los impuestos, el de la renta, el del predial, el IVA, al igual que bueno, y que ya contemos con esos comprobantes de pago, se inicia el proceso de cierre. Aquí en este proceso se anota y precisa en los instrumentos lo relativo a las firmas de los otorgantes, si son legibles o no, a quién pertenece cada firma, si se complementan los datos con las fechas de recibidos de los avisos preventivos, este, se anota el monto de pago de impuestos, la fecha de autorizaciones, tomando en cuenta, claro, siempre pues van a ser los últimos comprobantes de pago. Es muy importante y muy preciso que en esta firma de este instrumento las fechas y las cantidades queden sin ningún tipo de error. Y muy importante, la forma de pago también, porque a veces no solamente se efectúa en una sola exhibición, a veces se efectúa en dos, tres, cuatro, entonces hay que, bien encapsuladas esas cantidades dentro de este instrumento notarial, cómo se debe efectuar el pago, si alguna cantidad se va a otorgar en efectivo, y recordemos que en efectivo la ley solamente nos deja, no me acuerdo si son 500 o 800,000 pesos nada más. No recuerdo bien si son 500 o 800,000 pesos los que pueden 800, recepcionar. maestra. 500, No, 800. 800, ajá. Son los únicos que pueden recepcionar en efectivo. Todo lo demás es vía transferencia, cheque o alguna otra denominación por aquello de la transparencia. Ajá.
Y porque pues por ahí tenemos una ley también que no tiene muchos años con nosotros, que es la ley de antilavado, porque pues antes como que eso sí no lo revisaban de manera constante, entonces los bienes inmuebles eran una forma fantástica para el lavado de dinero, porque pues, comprabas muchos bienes inmuebles. Pero ahorita las mismas notarías te dicen, ¿sabes qué? En tu instrumento notarial, que tu instrumento es la de compra-venta, yo no puedo recepcionarte más de 800,000 pesos, o sea, no me permite. Y pues hay que ver entonces cómo vas a efectuar los siguientes pagos. Y entonces pues eso tiene que quedar debidamente ahí, bien, bien establecido. Fechas y cantidades. Ahora bien, más adelante empezamos con el número de fojas utilizadas en el instrumento y la fecha de autorización. Se imprime un testimonio en hojas, testimonios de la notaría y otro para el registro público de la propiedad en las hojas exclusivas del registro público de la propiedad. Posteriormente se envía el legajo al registro público de la propiedad con lo siguiente. Número uno, la solicitud de trámite y número dos, el traslado de dominio autorizado, perdón. Aquí se sella cada hoja con el sello de la notaría. Recordemos también, eso se los dije en la primera clase. Parte de lo que les entregan a las notarías públicas, a los titulares, es un sello y este sello es un sello oficial que solamente esa notaría pública lo puede utilizar porque de hecho es personalísimo. Viene el número de la notaría y el nombre del titular de la notaría. Ajá. Algunas veces hasta les piden el domicilio donde va a ser ubicado. Por eso es muy común que de pronto las notarías no cambien mucho de domicilio como una oficina de abogados, por ejemplo. Las notarías generalmente siempre ya se posicionan en un mismo lugar. Entonces, con el sello notarial, la última hoja es el que va a llevar el sello al finalizar el escrito. Muchos proyectistas acostumbran a colocar el testimonio de la notaría, luego el traslado de dominio autorizado y el último, el testimonio dirigido que se va al registro público de la propiedad. Hay otra parte que se le llama apéndice. Y es que una vez que el registro público de la propiedad devuelve la documentación debidamente autorizada, se llenan los folios con las anotaciones de fecha de los avisos preventivos de montos y de pago de impuestos, del número del libro y sección en que quedó registrado en el registro público de la propiedad y se procede a elaborar el apéndice. Este apéndice debe de comenzar por ordenar los documentos que señala el instrumento, mismos que se agregan a este, como lo son el primer aviso, el certificado de no gravamen, segundo aviso, comprobantes de domicilio, pago de impuestos, declaración informativa ante la Secretaría de Hacienda, que esta es la que se le tiene que hacer como la rendición de cuentas al SAT, ¿no? Bueno, ya ven que de por sí todo lo tenemos que rendir, pero en este caso de la compraventa de bienes inmuebles es algo que también no tiene muchos años con nosotros para la transparencia que ellos necesitan por lo de las nuevas leyes que se vinieron a sumar aquí a México, derivado del lavado de dinero. Entonces, pues eso, todas esas cuestiones las va a llenar el notario público, ajá. O sea, ese es parte de su trabajo, elaborar dicho apéndice. Ya por ahí, pues se elabora la carátula correspondiente a ese instrumento público y pues se lee también, va a constar por un índice. Ujú. Este índice es un orden consecutivo de los documentos que existen detrás de él, porque se arma un expediente, hagan de cuenta, se realiza un expediente. Hay notarías públicas que de pronto del mismo instrumento público no solamente dejan un expediente, a veces ellos resguardan dos o tres, son copias, o sea, son iguales pero pues para resguardo de cualquier situación, ellos no nada más resguardan uno que es el expediente original, sino de pronto pueden ser más.
Entonces hay que, digo, cada notaría esa cuestión lo realiza de forma interna, ajá. Como tal, la ley del notariado no dice que tengas que resguardar 5 expedientes iguales o 3 expedientes iguales. Eso es meramente pues, para cuestión interna de la notaría pública que está realizando ese instrumento notarial. Entonces, bueno, ya que se ordenan los documentos y se hace el índice y se hace el expediente, se incluyen los folios del instrumento y luego se pasa también ante el notario público a una revisión para que lo verifique y lo firme, que este es como ya el último paso, dando así a la autorización final y se le pueda dar salida al instrumento terminando su trabajo. Ya cuando eso se haya realizado, la última firma que se posiciona ahí es la del notario público. Por lo mismo que hemos dicho en las clases, derivado de su, ¿cómo se llama? De su fe pública. Ajá. Entonces, por eso es muy importante que al final de cada uno de estos proyectos, que siempre son ya elaborados por parte del personal de la notaría, pero la revisión es muy importante, muy, muy importante y siempre debe llevarse a cabo por el titular de la notaría. Por eso es que les comentaba al principio que en distintas ocasiones tú ves a las notarías operando con completa normalidad. Incluso tienen, que es parte de los requisitos que también les comentaba la clase pasada, los famosos auxiliares de los notarios públicos. Esos auxiliares no son que su secretaria o personal que trabaje ahí. Los auxiliares a veces están por una razón. La razón es para que ellos puedan adquirir práctica en una notaría para saber cómo se trabaja, porque en teoría el notario público debe de conocer todas las áreas a su alcance, todas las áreas que tiene en su notaría. Entonces el auxiliar muchas veces ya lo que hace es que incluso tiene la entrevista con los futuros clientes. Evidentemente, pues, con previa autorización del notario público. Ojo, la entrevista sí la puede tener, está siendo auxiliar de la notaría, está aprendiendo, porque si de pronto se va a abrir una convocatoria, pues él va a poder postularse y esa experiencia que ha adquirido en las notarías, pues le va a ayudar. Ajá. Entonces, en ocasiones ya son auxiliares que se entrevistan, saben cómo se realiza todo el trabajo interno de la notaría, pero al finalizar un proyecto y recepcionar todo el expediente, la firma, la única firma que es avalada es la del notario público, con Por su ejemplo, sello. maestro, Ujú. Sí, dime. donde yo trabajaba en la notaría, así como usted dice, había auxiliares y cada auxiliar tenía como que su área específica, ¿no? Los que tienen el tema de Infonavit, los de contratos de compraventa, los que tienen que hacer, pues, como a uno que, como las que son copias certificadas, y Ujú. es algo muy sencillo, pues ya hasta se lo dejaban como a la recepcionista, ¿no? Porque es algo sencillo. Pero sí cada uno tenía su propio, su propia rama de especialización de Ujú. notaría, y ya como usted dice, nada más llegaba el notario a firmar. Sí, así es ya. Y sí, así es en todas las notarías. O sea, por eso el notario público nunca está. Hay que sacar cita con ellos porque, aparte, porque son personas ya de la tercera edad. O sea, pocos notarios son jóvenes, poquísimos. O sea, de verdad, muy, muy pocos. Antes, también se los comentaba la clase pasada que antes, y estaba un poquito mal, un poquito bien y mal, pero antes, si tu papá o tu mamá era el notario público, las plazas eran heredables a través de los años. Por eso es que la notaría, no sé, es 5, ¿no? Oye, pues es que la notaría 5 nunca ha estado cerrada, nunca se han postulado nuevos, pues ¿qué está pasando? Pues es que se hereda de generación en generación. Evidentemente, pues si tienes un hijo y luego estudia la licenciatura en Derecho y luego se avienta a la especialidad, pues listo, ya estás capacitado y operas ¿cómo se llama? La notaría.
Pero ya no se pero usa, ¿o sí? no, ya no, ya el Porque yo, gobierno se los prohibió. ajá, porque yo recuerdo que estaba uno y no, que es el hijo del tal licenciado, ¿no? Del notario. Y yo pues cuando recién entré yo no sabía, y por qué pues no se quedó con con la notaría de su papá y por qué está trabajando acá. Y Ujú. precisamente fue eso, como falleció el papá, dice, o sea, ya la notaría desaparece, no es heredable. No, sí, ya no es heredable, Iris, hace muchísimos, no muchísimos, pero ya tiene algunos años que dejaron de ser heredables porque pues las notarías pasaban de generación en generación, como las plazas también se quitaron de la reforma educativa. No sé si recuerden que también ya quitó el que las plazas eran heredables, pero las buenas plazas, porque pues los maestros en sí no ganan mucho dinero. Ahí lo que te beneficia es que tengas una plaza como tal. Entonces eso también se quitó y en las notarías les quitaron el privilegio de que eso sucediera. Obviamente ya los que alcanzaron a quedarse, pues alcanzaron a quedarse, ¿verdad? Ya no los quitaron, pero actualmente no. Y por eso es como lo comentas, aquí también en el estado de Guanajuato, casi todas las notarías, ya sus auxiliares son familiares de los notarios públicos, pero no son notarios públicos, o sea, ellos están como adquiriendo esa experiencia y cuando se abre la convocatoria para una notaría pública, que ojo, no puede ser no puede ser que sea la misma notaría pública en la que estaba trabajando, sino que se pueda ir a otra, presentan los exámenes. Acá lo que ocurre es que, por ejemplo, la notaría donde yo trabajo, la titular es la mamá, o sea, la notaria pública es la mamá, pero tiene a su hijo y de hecho todo el mundo llega a la notaría y siempre dice, licenciado tal, el notario público. Él mismo siempre corrige, no es que yo no soy notario público, mi mamá es la notaria pública, pero como maneja toda la notaría, o sea, y con tanta eficiencia, o sea, y de pronto es así como que es demasiado eficiente porque es joven y su mamá ya no es tan joven y él ya la opera, o sea, puede operar la notaría. Aquí desafortunadamente, aunque este hijo ya tiene la experiencia, incluso la especialidad, ha presentado los exámenes, chicos, y no los pasa. O sea, por eso sé y me consta de propia voz que alguien que los ha presentado me ha dicho, no son sencillos, o sea, no son sencillos y lo he intentado como dos veces porque no se abren convocatorias tan seguido. Aquí, pues desafortunadamente, ¿qué pasa? El día que su mamá por la edad ya fallezca o ya no pueda trabajar la notaría, desafortunadamente se la van a quitar y pues se la van a otorgar pues al que haya pasado los exámenes y al que ya tenga como la plaza, ¿no? Eso es lo que puede suceder y pues prácticamente pues el hijo aquí queda sin notaria pública porque no ha podido acreditar los exámenes. Entonces, eso es como la parte fea de las notarías públicas, porque pues sí puedes tener al familiar, al hijo, al que tú quieras, tenerlo trabajando, ya conoce todo, ya es más, nada más el notario llega y firma y listo, ya tú lo operas, tú haces todo, pero sí existe ese pequeño impedimento, que el día que el notario público o la notaria pública fallezca y tú no hayas pasado exámenes, la notaría, el Estado te la recoge, te la quita y va y pone al siguiente notario público. Obviamente, pues en caso de fallecimiento o en caso de que su mamá, que es la notaria pública, pues realizara algún acto indebido y tuvieran que quitársela. Pero como no es el caso, si el día que ya la licenciada pues ya no pueda trabajar, y se los digo trabajar porque me ha tocado en otros estados ir a notarías con notarios públicos de verdad, chicos, aquí están como en los 80 90 años y a veces hasta se quedan dormidos en las asesorías y eso, y no dejan de trabajar, porque pues obviamente la fama que tienen las notarías públicas es que pues les va muy bien, ¿no? Entonces pues para ellos mejor no dejan de trabajar, pero pues ya tampoco hay sucesor. O sea, no, ya no hay forma, si no pasas los exámenes, ni modo. Y si son exámenes muy, eh, o sea, si ya van muy enfocados a que realmente los puedas pasar, este,
no tanto como comprar la plaza, ¿no? Porque si se pudiera comprar, pues cuántos hijos de notarios públicos ahorita en estos últimos años no estarían ya como titulares de alguna notaría. Esto quiere decir que entonces, pues, no hay tanta corrupción adentro y les están efectuando los exámenes como se debe. Digo que al final de cuentas está bien porque pues un notario público la verdad es que tiene mucha responsabilidad con los ciudadanos mexicanos, o sea, y un notario público no puede estar realizando a diestra y siniestra instrumentos notariales nada más porque sí, o sea, sí tienen un grado de responsabilidad, por eso se les denomina notarios públicos, ¿no? O sea, porque sí vienen a ser una parte muy importante en todos los actos jurídicos que cualquier ciudadano mexicano realiza. Entonces hay que tener mucho tacto con esas cuestiones. Por el día de hoy, aquí nos vamos a quedar. Ya la próxima clase continuamos. Si los que se conectaron el día de hoy no han estado en las clases anteriores, por ahí denle una repasada nada más para que se impongan de los temas, porque pues hay que seguir adelante. Yo me puedo regresar en dar una retroalimentación, pero si se fijan, pues no demoro más de 10 minutos en estar lavando y pues para que no tengamos como un atraso considerable. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta? No, maestra, todo bien, gracias. Muy bien, chicos, pues que tengan bonito fin de semana. Nos vemos en 15 días. En una semana, maestra. Ah, en Nos una vemos. semana, sí, esta reposición, sí es cierto. Nos En vemos. una Hasta luego. semana. Adiós.